Hola, muy buenas tardes. En nombre del sello Bonar de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de El Oro de las Sombras de Carmen Leñero. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora, Carmen Leñero, de Cristina Azuela, de José Emilio García en los comentarios y nos va a acompañar también Mónica de Águila en el chat. Bienvenidos.
Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Yo voy a comenzar con un breve texto sobre la novela. ¿Qué sabéis de Sor Jacinta o de mí? ¿Qué habéis sacado a luz para don Alonso? ¿Descubriste la misión verdadera de Basilio? Así interroga Sor Águeda a la autora del libro, como si se le hubiera aparecido para pedirle cuentas. Y es que El oro de las sombras es una novela sobre una monja novohispana, pero también un texto de voces múltiples que se cuestiona sobre su hechura y su propósito, al tiempo que reflexiona sobre la pérdida, el conocimiento, la creación o lo divino. A continuación, abordo algunas de las cuestiones planteadas por el libro. La primera de ellas es el género literario. Mencioné que se trata de una novela, pero además de la narración, encontramos voces que hablan en endecasílabos, escenas de teatro, extractos de diarios, reflexiones místicas. Pareciera que el texto se encuentra en búsqueda de su propia configuración. Ya desde el prefacio y a lo largo del texto hay un cuestionamiento sobre la forma. ¿Qué restricciones impone una novela histórica? ¿Por qué las comedias de Sor Águeda no cumplen con su función aleccionadora? ¿Es esto una carta a una muerta, un reporte o un delirio? En otro libro, Carmen Leñero propone una noción de género literario basada en los procedimientos estéticos que cada género involucra, los cuales, y cito, corresponden a distintas formas de imaginar, de percibir el entorno e incluso a distintas modalidades de representación utilizadas por la conciencia. Fin de cita. En otras palabras, se aleja de clasificaciones formales, estructurales o de contenido y explora los procesos de la imaginación, que involucra una novela o un poema o una obra teatral. Animado por esta idea, quisiera aventurar que el género literario podría ser también una manera de experimentar la existencia, una estructura mental que nos lleva a interpretar la vida de cierta forma, la cual a su vez se acerca a la narrativa o al drama, por ejemplo. Esta visión genérica se podría manifestar incluso cuando no escribimos, y lo literario estaría en la configuración que le otorgamos a lo que nos sucede, es decir, en cómo elegimos contarnos nuestra propia historia. ¿Vivimos una tragicomedia, un ensayo, quizás un autosacramental? Ve los relatos que tengo más a la mano, y en casi todos hay un viaje, al fondo del mar, a una isla desierta, tras un animal o acompañado de otro, pero también hacia el fondo del corazón humano o hacia la memoria. Hay viajes en círculos, viajes de descubrimiento, viajes etílicos o viajes pesadilla. Supongo entonces que para quien experimenta el mundo en modo narrativo, lo esencial es la travesía, el descubrimiento, la aventura. A diferencia de estos relatos, todas las obras de teatro en mi librero corroboran la imposibilidad de escapar del pasado. En ellas, los crímenes ocultos y errores de antaño resurgen en el presente. Los muertos regresan para dar testimonio de sus vidas o intentar en vano modificarlas. Lo que ya fue vuelve a ser y no hay forma de evitar lo que será. En palabras de Macbeth, ya en la sangre hundido estoy hasta tal punto que volver atrás sería tan penoso como seguir adelante. Tal vez por eso hay pocas obras sobre viajes, no por la dificultad de representar la travesía en escena, sino porque para la visión dramática no importa a dónde vayamos, nunca podremos huir de nuestro sino, de lo que hicimos, de nosotros mismos. En este sentido, creo que El oro de las sombras es una novela, pero de género teatral. Sor Jacinta, Sor Águeda, Basilio y Alonso son voces del pasado que se le aparecen a Eco, la autora personaje. Ella misma los define como seres reales que murieron, entremezclados con fantasmas tutelares, apariciones inocuas de la noche, y revela que el mecanismo del texto se basa en dejarlos hablar por turno, procurando engarzar las acciones para mantener al público alerta, procedimiento que me recuerda a la definición de Jean-Luc Lagasse de sus propias obras como una serie de monólogos desiguales, colocados uno tras otro. Aunque la evidencia más decisiva es la siguiente afirmación de Eco: no nos liga el amor unos a otros a través de las edades, nos liga la fatalidad, y el amor lo disimula. ¿Acaso hay algo más que atrae que la fatalidad? El drama no es el único género o tipo de texto que habita en esta novela, y quisiera aventurar que El oro de las sombras también es, veladamente, un manual de investigación literaria. Esto es, el personaje de Fray Basilio estudia la vida y obra de Sor Jacinta con fines de canonización,
mientras que Alonso indaga sobre su relación de sangre con la religiosa, al tiempo que analiza el trabajo realizado por Fray Basilio. A través de la labor de estos personajes y de la reflexión sobre el proceso creativo, es posible observar una serie de pasos y principios clave para llevar a cabo un trabajo de investigación. Los enumero brevemente, aunque sin un orden exacto. 1. Leer todo lo posible, ir a los archivos. Dice Eco, me hundí en las lecturas, salí a cazar registros. 2. Tomar notas y clasificarlas. Como Basilio, hacer una recopilación seria y sistemática de testimonios y papeles. 3. Reconocer y utilizar otras formas de conocimiento. Además de las lecturas y el archivo, Eco recurre a la ensoñación, a la inmersión en un estilo visual, mientras que tanto Basilio como Alonso se imaginan escenas y sucesos para, inventando, dar con la verdad. 4. Establecer conexiones y símiles. Por ejemplo, Alonso observa que la relación de Jacinta con Cristo, de Basilio con Jacinta y la suya con su mujer muerta son todos ejemplos de una búsqueda por el otro, inalcanzable o ausente. 5. Discernir y descartar. Basilio nos enseña la necesidad de escoger qué información es útil y cuál es mejor ignorar. 6. Apertura crítica e integridad. De acuerdo con Alonso, Basilio tuvo la temeridad de dejar aflorar su asombro, su respeto sincero y su inclinación por la verdad, aunque fuera incómoda, exigente o peligrosa. Y 7. El otro soy yo. Por un lado, es necesario abrazar el gozo de dedicarse a estudiar la vida y obra de otros. Como afirma Basilio, lo haría por ella. Sí, lo haría por el mundo y sin duda también por mí, que tan bendecido me siento ante este tesoro, es decir, la obra de Sor Jacinta. Por otro lado, hay que entender que investigar al otro es investigarse a sí mismo. Debemos preguntarnos como Alonso, ¿por qué me importa saber quién era la monja? Esto es, ¿por qué me importa este tema o este autor? ¿Por qué me habla? ¿Qué descubro o entiendo de mismo en él? Finalmente, hay que resaltar que para Alonso, el proyecto de investigación también es un proyecto de vida. Es decir, el proceso de investigar es una actividad vital y más valioso que los posibles resultados. Algo que también sucede con la creación, otro tema de la novela. Más aún, el trabajo de investigación o de escritura nunca arroja resultados definitivos, ni está realmente terminado. Por el contrario, es necesariamente incompleto o fallido, porque solo fracasando en él podemos seguir intentándolo y por lo tanto seguir viviendo. Así interpreto a Beckett cuando escribe: todo esto de tener una tarea que realizar antes de que termine, de palabras que decir, de una verdad que recobrar para poder decirla antes de que termine, de una tarea impuesta que realizar, alguna vez conocida, por largo tiempo abandonada, finalmente olvidada, antes de que termine de hablar, termine de escuchar. Todo eso lo inventé, con la esperanza de que me diera consuelo, de que me ayudara a seguir adelante, me permitiera imaginarme en un lugar en el camino, moviéndome entre un principio y un final, ganando terreno, perdiéndome, pero de alguna forma, a la larga, avanzando. Es en este mismo sentido que interpreto a Alonso cuando afirma que su investigación sobre Jacinta fue un pretexto para escribirle a su mujer muerta y sentirse vivo de nuevo. En sus propias palabras, la investigación fue una coartada contra el duelo. Por último, muy brevemente, aunque quizás sea lo más importante, a esta visión dramática que nos asegura que estamos condenados, le antepongo ahora la alegoría, más precisamente la parábola del hijo pródigo. Como recordarán, el hijo menor exige su herencia y se marcha, lleva una vida de excesos, pierde todo y ya arruinado y humillado, vuelve a la casa paterna, donde pide ser aceptado, aunque sea como sirviente. El padre, sin embargo, lo recibe con gran emoción y lo llena de bendiciones. Esa es la vida que está disponible siempre para nosotros. Tratándose de Dios, siempre es posible el regreso. Si hay arrepentimiento sincero por el mal que hemos hecho, siempre habrá gracia y restauración. Y si no me creen, lean la novela y pregúntenle a Alonso. Gracias.
Esta siguiente pieza la compuse después de haber leído la novela, pensando un poco en los dos personajes masculinos, Basilio y Alonso, y el amor y el descontento que pudieron haber tenido hacia Jacinta. Bueno, yo, después de la muy impresionante exposición de José Emilio, voy a regresar un poquito al principio de la obra para que vean ustedes mis impresiones muy concretas de este libro que me enseña primero la imagen de una monja que viene de una familia noble de guerreros otomís. Y entonces, esta es una imagen que uno ve cuando mira, y ya tendremos ocasión de preguntarle a la autora acerca de
título del libro, pero uno abre el libro y lo primero que se encuentra, además del índice, en donde hay 3 libros distintos en ese índice, es un pequeño prefacio. Y ese prefacio nos va a decir que este libro, como lo dijo José Emilio, va a ofrecernos alternadamente los relatos de 5 voces. Un geógrafo novohispano que está escribiendo la biografía de la monja en el siglo XVIII para que la canonicen. Es una labor que se hacía que se sigue haciendo para el Vaticano, que alguien haga esta biografía con mucho cuidado. Y este geógrafo que se llama Basilio y que está escribiendo cuando la monja ya está muerta, unos 30 años después de que se murió, pero no es su contemporáneo, se enamora de su monja. Y entonces es un religioso enamorado de la monja escribiendo para la beatificación de la monja, ¿no? Entonces es nada más para que se den ustedes cuenta de que todo en esta obra va a ser complejo y al mismo tiempo va a ser luminoso, como toda esta historia que les estoy diciendo. Por otra parte, va a haber esta monja va a ser una monja mística que habla con la divinidad y también va a ser una pecadora. Junto a ella y durmiendo en la misma celda del monasterio en el que están, va a haber otra monja que es autora de comedias. Y en la época en la que de la que estamos hablando, siglo XVIII, pues realmente no era bueno que las monjas escribieran comedias. Pero vamos a volver a esa monja que se llamaba Águeda. Mientras que la monja esta tiene un nombre larguísimo, pero se va a llamar así. El nombre ya lo leerán ustedes cuando lean la novela. Finalmente, vamos a encontrarnos con un lector de la biografía que está escribiendo Basilio, enamorado de la monja, pero en el siglo XXI. Y este lector, que se llama Alonso, acaba de perder a su mujer, la extraña muchísimo, es un viudo enamorado de su mujer, pero que va a estar leyendo lo que escribe Basilio, que escribe la autora de esta novela. Entonces es también otra complicación por acá. Dice en este mismo prefacio, además de anunciarnos estos 5 discursos distintos que se van a estar alternando en los 3 libros, cada libro va a tener 5 discursos de cada uno de estos personajes, y dice, para concluir, diarios, cartas, diálogos y maldiciones son retazos de un sayal que he surcido para vestir a una sombra. Esta sombra es un personaje que es ficticio, entonces no es un personaje histórico, es un personaje ficticio, y nos lo va a decir muy pronto, ¿eh? Ahorita vamos a volver a eso. Pero termina su prefacio diciendo su posible historia, la de esta sombra que yo voy a confeccionarle en sayal, su posible historia aguarda, por supuesto, en la mente del lector. Tenemos que tener muy en cuenta esto porque esto es lo que vamos a estar haciendo mientras estamos leyendo, ¿eh? Y entonces leemos ya este prefacio, ya se nos antoja ver quiénes son estos personajes que nos dan y nos ponen el telón. El telón todavía no se levanta. El telón se va a levantar cuando veamos el libro primero. Yo no sé si este telón es un azar del destino de la edición de Carmen, es un azar del destino, pero pues puso este telón aquí y nosotros tenemos el libro primero y comenzamos oyendo la voz de Eco. Eco va a ser nuestra voz narrativa más importante. No lo sabemos, pero se los estoy diciendo yo porque lo descubrimos en el primer renglón y les voy a leer las primeras frases que dice ella.
este eco, que yo digo ella, porque es la voz narrativa, ¿eh? No porque sepa. No quería escribir hasta que ella misma hablara. No quería pensar cómo sería ni empezar a inventar. Inventamos a los otros y así no los dejamos ser. Me contentaba con llamarla a visitar mis sueños diurnos. Uno muere para despertar en el sueño de otro, dice un poema zapoteco. Y yo deseaba que ella despertara en mí. Algo seguro, lo único quizá, es que tendría que haber muerto siglos antes que yo, de que yo me dedicara a este libro. Y algo deseable, y además, algo deseable, es que hubiera renacido un par de veces antes de ahora, para que entre nosotras se tendiera un hilo de voces del que pudiera jalar. No quería ni siquiera elegir su nombre, Ana, Jacinta, Isabel, Nicolás, Leonor, hasta no escuchar su voz diciendo algo, diciéndole cosas a alguien, quizás a sí misma o al otro absoluto, alguien, pero no escuchadas aún. Entonces aquí nos está haciendo la declaración de cómo se está construyendo este libro, que ya nos dijeron por acá en el prefacio cómo se estructuraba, ¿no? Pero aquí nos está diciendo cómo va a ser y cómo va a ser su protagonista principal, aquí la de la foto, ¿no? Y yo ya no les voy a decir más porque lo que quiero es mostrarles un poco cómo esta persona, Carmen Leñero, a quien yo conozco desde hace miles de millones de años, a lo largo de todas las obras que ha escrito, novelas, poesía, premios que se han ganado, mucho trabajo literario, además de ser investigadora y dar clases sobre arte dramático, de pronto es una escritora que nos está regalando una obra maestra con un dominio de la literatura, con un dominio del lenguaje literario que a mí me deja boca abierta. Y comienza también ella hablándonos de cómo va a construir esta eco, es la que está hablando, esta novela histórica, porque es una novela de la historia de la monja, ¿no? Y entonces comienza diciéndonos en un parrafito por ahí, una novela histórica es una ficción a futuro, plagada de huesos, restos dispersos, fósiles, huellas, artefactos. Sí, capas de huesos, como se halla toda la tierra bajo la tierra de este país. Así están los sótanos de las antiguas haciendas, los intestinos de las grutas, las fosas en los conventos, el fondo de los cenotes, los pasajes de las catacumbas, las entrañas de esos supuestos montes que fueron templos bajo espesuras mentiras. No he de escribir una novela sobre una monja novohispana que no existió, que fue vencida por el demonio y lo venció a su vez, que apenas siquiera hablarme al oído. Que la escritura puede invocar una voz antigua que además no ha nacido, es algo que dudo mucho. En cambio, creo que como un útero en delirio, nuestro corazón puede, entre comillas, hacer nacer la voz. En esto que espero oír, sin forma todavía, y cuya sustancia tendría que arder, yo supongo, en carne propia. Nos está presentando ya su maestría literaria, las descripciones que nos está haciendo, y me brinco a cómo nos va a enseñar los 10 años que se tardó en construir este libro y que se ven medio reflejados vagamente en un comentario final y en unas referencias en donde habla de cómo tuvo que, además de visitar montones de conventos aquí en México, porque es una monja novohispana, va a consultar documentos escritos por cronistas, biógrafos y religiosos del siglo XVII y del siglo XVIII, elogios, sermones, a geografías, como los de, menciona los nombres. Luego va a consultar textos escritos por monjas,
con experiencias o inclinaciones místicas, algunas de Europa y otras del Nuevo Mundo, quienes registraron sus visiones, pasiones y éxtasis en cuadernos de confesión. También los va a leer. También va a consultar crónicas y relaciones elaboradas por religiosos entre los siglos XVI y XVII y obras de literatos novohispanos, poemas, comedias y piezas teatrales, para llegar a también, como si hubiera sido poco todo lo anterior, estudios realizados por historiadores contemporáneos de la vida, acerca de la vida religiosa y las letras novohispanas, como nuestro muy querido profesor de la UNAM, Antonio Rubial, que es especialista en la época, pero varios otros, porque a todos los citas yo no voy a leerlos, no. Y todavía se da el lujo de algunas informaciones sobre la mitología y la tradición lírica. Entonces, los 10 años se le fueron, o sea, se irían nomás en leer todo esto que leyó, todo esto que investigó, para poder construir a todos sus personajes y para poderlos hacer vivir adentro de nuestras mentes. No se nos olvide esto. Y entonces nos cuenta que en algún momento de su vida ella entró con su abuelo a un convento de monjas de clausura en Mixcoac. Y mientras el abuelo estaba arreglando cosas, ella se quedó pensando, ¿pero qué hacían estas monjas de clausura que están encerradas? ¿Por qué alguien querría estar así, encerrado en un convento? Y ella misma nos va a decir algunas de las posibles respuestas a esa pregunta, que dice literalmente, les voy a leer un párrafo largo, las posibles respuestas saltan de los muchos documentos sobre el virreinato que tengo a mi alrededor, que si toda tumba tiene sus antesalas y la clausura no es más que otra de ellas, que si no era en realidad tan insoportable la vida en los conventos de Nueva España, sobre todo si se trataba de monjas urbanistas modernas y no de capuchinas o descalzas que tenían una regla mucho más austera, que aquellas ciudades en miniatura que eran estos monasterios apadrinadas por personajes políticos o por parientes ricos protegían a las mujeres de un exterior peligroso, impredecible, y les brindaban un adentro cobijado, mortalmente predecible, porque se iban a morir. Que si un mundo por entero femenino tenía ahí su reducto con leyes propias que eludía la omnipotencia de la autoridad patriarcal, que si era preferible unirse en matrimonio con el mero virtual, es decir, con Dios, en contraste con encadenarse con un fulano cualquiera, pues finalmente la sumisión exigida sería en última instancia ante un poder invisible, que en un monasterio se podía gozar, pese a la pobreza personal o la bastardía, de una vida holgada, interesante, útil e incluso divertida, a condición de doblegarse ante una regla concreta y no ante el capricho de la casualidad. En fin, el caso es que, puestos a imaginar, profesar en aquellos tiempos habría sido una elección no desdeñable, siempre y cuando la carne y las pasiones encontraran alguna forma de expresarse, aunque solo fuera la de la penitencia. Se sabe bien, el dolor físico es casi una bendición si acalla el dolor moral. Flagelarse con regularidad podía convertirse incluso en una especie de deporte. Me acuerdo de Sor Juana, que lo acabamos de saber, de otro seminario, que tenía un confesor que era un fanático de las flagelaciones y obligaba a todas las monjas a las que tocaba a él confesar, flagelarse por todos los pecados que cometían. Entonces, era algo que sucedía en los conventos, y dice aquí, un sufrimiento agudo ofrece una salida a la abstinencia sexual. Y el ayuno no es tan grave si se mitiga sin romperse con una taza de chocolate. Entonces, vemos a esta autora que nos está dando una visión de una época, que nos está contando de todo el trabajo que significa esto, con un vocabulario y un lenguaje literario total que le permite tener una ironía, contar una cosa cómica, y todo en un texto que cuando yo comencé a leerlo
pues no llevaba ni 5 hojas, porque aquí no hay ni 5 hojas, ya no lo podía soltar, ¿no? Ya era un texto que yo quería leer, que yo quería saber cómo era esta voz de eco que nos está diciendo cómo construyó. Todavía no estamos viendo los discursos de cada uno de los otros personajes, pero Eco es uno de estos discursos, ¿no? Entonces, desde aquí el libro es una cosa especialísima que nos va a ir llevando por los caminos del biógrafo enamorado y de la monja Águeda y sus comedias y de la propia Jacinta y sus problemas espirituales y su búsqueda espiritual y su experiencia mística con la divinidad. Y esta experiencia mística también va a tener mucho peso en la historia porque Carmen, entre las otras cosas que leyó y que ha hecho trabajos sobre la mística del Renacimiento, ha hecho trabajos sobre el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, conoce los escritos, conoce las experiencias místicas de aquellas muchas monjas que hubo, pero conoce todo esto que forma parte de la personalidad de su monja aquí, ¿no? Y entonces yo no voy a leer mucho de la mística, pero sí creo que vale la pena hablar de un momento de esta experiencia espiritual de la monja, en donde dice, una vez borradas todas las posibles representaciones de lo divino y acalladas las voces consoladoras, las de mis fieles ángeles custodios o las de mis hermanitas descalzas, la experiencia de Dios vivo se afirma como un abismo insondable, como cosa que no tiene nombre y desafía el deseo de preguntar más allá. Siendo absorbida por este abismo, la conciencia humana parece corta y breve, la criatura y el pellejo que la cubre se desbaratan por completo, el alma, la individual y la comunal, existen solo como sed, la sed de lo divino. Ha de saciarse solamente en el amor, pues todo bien proviene de un amor increado que bulle eternamente y no se apaga. Ahí, en el fondo de sí. Entonces es una de las descripciones que nos da Jacinta de sus experiencias místicas, de cómo las ha vivido, que va a ser muy importante para su experiencia espiritual y para su vida y no voy a contarles las historias de Jacinta porque son muchas y muy importantes. Les quiero decir nada más que en este momento ya vamos a ver el manejo del vocabulario también, del vocabulario de los personajes del siglo XVII y de este vocabulario que se va a entremezclar con vocablos del otomí o con alusiones a las tradiciones aztecas, náhuatl, etcétera, ¿no? Entonces, todo este libro, yo ya no me voy a extender mucho en esto, va a ir pasando por cada uno de los personajes y uno se va metiendo, realmente uno se va metiendo en la cabeza de cada uno de ellos para ver cómo maneja cada quien su experiencia en relación con la amor. Hay algo aquí que yo quisiera explorar preguntándole a Carmen, haciéndole a Carmen unas preguntas, pero mi última pregunta, o tal vez mi primera pregunta, va a tener que ver con el final de la obra, en el que Eco, que nos está contando que ya se va a callar, que ya no tiene nada más que decir, que
no sabe ya cómo es el amor o lo que creemos del amor o cómo es el amor a la divinidad, ya no sabe cómo explicarnos todo esto, nos va a contar cómo Alonso va a ver a una menesterosa, a una persona indigente, a una persona que va por la ciudad moderna, recogiendo trocitos de comida, vestida con un costal, una persona que está muy mal. Y Alonso, que es el viudo, el que ha usado esta búsqueda de Jacinta como su ancestro para acercarse a su mujer que se le fue, la ve y la confunde a esta indigente y le dice, Chabelita, ven, ven conmigo, y ella no se le quiere acercar, ella tiene miedo, no quiere hablar con él. Y entonces se le acerca y le dice, no le veo mucho porque tiene todo aquí una conversación. Pero de pronto le dice, ¿tienes hambre? Y ella contesta, hambre no, sed. Y entonces es clave haber visto como Jacinta está diciéndonos que la experiencia mística llega a esa sed y que la indigente es este personaje que no tiene hambre, que no quiere nada, que tiene sed, ¿no? Y yo aquí pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí con este final? ¿No? Porque esta es la penúltima página. Ahorita les cuento de la última, pero quiero que Carmen nos diga, ¿qué pasó aquí? Es que esta sombra, que es la monja, básicamente, esta sombra, que es la monja, ha influido en la vida de todos los que se metieron a averiguar sobre ella. También Águeda estaba un poco enamorada de ella, su compañera de celda. Basilio, su geógrafo, también se enamora de ella. Y Alonso la busca porque ve el cuadro de la monja coronada, una monja coronada X, y de repente dice, pero si tiene la cara de mi mamá, esta tiene que ser mi parienta. Entonces va en búsqueda de los lazos, pudieron a ver si era una tía, una tatarabuela o algo, ¿no? Porque se parecía mucho a la madre. Entonces se reconstruyen ahí las generaciones y cambia la vida de Alonso. Gracias a él. Él vivía ya en el duelo total respecto de su mujer, ya no quería vivir, y sin embargo, la vida de Jacinta, estudiar sobre ella, hablar sobre ella, le da nueva vida, ¿no? Y entonces todos estos personajes han sido tocados por la vida de la monja en otras épocas. Y es que, bueno, ya es como decirles lo que yo pienso, que la identidad de una persona no se acaba en la persona, sino que se traduce, se transmite hacia otras personas que vendrán después, hacia otras generaciones. Digamos que el alma atraviesa las generaciones y llega el alma, o lo que constituye, digamos, ese ser, no es lo que le hace único y repetible, sino lo que precisamente es capaz de atravesar eras, ¿no? Eras, géneros, y llega hasta el final. Jacinta, al último, tiene un momento malo, un momento oscuro donde ella no se siente digna de ser amada por Dios. Entonces ella escoge ser un indigente. Se castiga eso. Y de repente vemos a un indigente aquí en la plaza de Veracruz, y se la encuentra Alonso. Entonces Alonso la confunde, pero la confunde con varias, con Isabel, su esposa, y también con Jacinta Isabel de la Encarnación, que es la monja aquella. Entonces, de alguna manera, esta ya es un indigente que ya no tiene voz, que ya se le acabaron los discursos, que ya no tiene amor, nada más tiene sed. Sed de aquello, ¿no? Que nunca fue saciada. Entonces, en la pobreza máxima, esta sombra sigue existiendo. Bueno, a mí me parecía muy importante oír a Carmen decir todo esto, pero a mí me parece que como obra en que yo les leí el principio y ahora les voy a leer una frasecita del final, uno siente que se acabó la historia, que ya no hay más fuerza para seguir contando esta historia, que se acaba, ¿no? Y dice,
De siglo en siglo, el caudal se debilita hasta ser un mero escurrimiento de susurro, un soplo literario prisionero en su concha calcárea, fósiles mudos, última forma de despegue. Y se acaba el libro. Y uno se queda temblando porque podría ser una cosa muy pesimista, ¿no? Y de pronto me doy cuenta de que no es una cosa pesimista porque la última palabra es espera. Entonces sí es cierto lo que dice en el prólogo que yo les leí, en el prefacio que yo les leí, que este libro, este sayal que está construyendo, se ha ido entretejiendo, lo han ido entretejiendo los hilos que cada personaje ha llevado, y ahorita vamos a volver a eso, pero que la posible historia que de este sayal que surció para vestir a una sombra, aguarda, por supuesto, en la mente del lector. Y ese lector somos nosotros. Entonces sí pienso que tenemos que ir corriendo a comprar este libro y leerlo otra vez. Yo, pero por lo pronto, lo que quiero es hacerle más preguntas acá. Porque de este surcido del que habla en el prefacio, vamos a encontrar cada uno de los discursos de los personajes, porque porque realmente sí se tardó 10 años construyendo esta cosa, que le quedó muy bien. Y entonces empieza a hablar Eco, y Eco habla, pero tiene una cita acá, tiene un pequeño verso que yo le decía epígrafe, pero epígrafe es algo que alguien más escribió, y aquí no, aquí son versitos que hizo Carmen para cada uno de los discursos de sus personajes. En todo el libro van a ir, cada vez que habla uno, cada vez que habla Basilio, cada vez que habla Alonso, cada vez que habla la propia protagonista, va a aparecer un versito ligado con lo textil y con el hilo, con ese hilo que se están entremezclando los hilos y que están construyendo, que están formando un tejido, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo pienso. Ahora tú dime. Sí, y también era como una síntesis de lo que va a traer el capítulo. O sea, no es que sintetice los actos, los hechos, sino el sentido. Hacia dónde va, es lo que está hablando en el fondo, ¿no? No sintetiza de lo que pasó al Hidalgo en la carretera de no sé qué, sino que dice qué es lo que está de fondo en este capítulo. Bueno, eso dice yo. Y por otro lado, es para ligar todo el libro con esta cosa de tejer. Sí, yo creo que eso es bien importante. Mira, por ejemplo, la primera, ¿no? La primera donde Eco, ¿no? Dice ella, no hay instante sin rezos en el mundo o risas en la sala de costura, donde unas parlanchinas bordadoras tejen a ganchillo y confeccionan una red que la salva del abismo. Está hablando de las monjas que se reunían a bordar. Y sobre todo en esa serie. Bueno, entonces hay muchísimas preguntas, pero yo no sé qué tanto tiempo tengamos nosotros aquí. El hecho es que me gustaría mencionar acá, porque ya no les voy a leer el ejemplo, cómo va construyendo Carmen el lenguaje del siglo XVIII. Porque sus personajes del siglo XVIII hablan como del siglo XVIII, no de XVII, perdón. Lo voy construyendo con mucha pasión lingüística, porque me gustan mucho las palabras. Y estuve utilizando un gran acervo que se llama Cordeam, sobre usos distintos del español hechos por, pues ya sea hombres españoles, mujeres españolas, criollos, mestizos, gente bachilleres o gente campesina, cómo usaban el español. Entonces,
a mí me interesa mucho cómo se hablaba y las palabras en sí. Entonces, realmente intenté que en las narraciones de cada personaje hubiera tintes, así, recuerdos de lo que era el español que hablaba cada quien. Y sí, cuando habla del siglo XXI, pues habla el español que hablamos en México, porque es mexicano, ¿no? Entonces, es un crítico de arte, pero es mexicano. Y Eco también habla un español de hoy. Pero Águeda y Basilio no, y además no hablan tampoco el mismo español, porque las monjas no tenían la misma cultura que tenía un bachiller y usaban, o sea, los géneros que usaban las mujeres eran un poquito diferentes, entonces tenían ciertas palabras un poco más antiguas. Entonces, eso fue para darle como un sabor a las narraciones que nos hiciera sentir la época, ¿no? No solamente hablar de la época, imaginarla, sino olerla, sentirla. Entonces, eso fue apasionante para mí y me quitó mucho tiempo, porque estaba yo escribiendo y veía, y esta palabra sí se usaría y cómo se usaría, porque además las frases también se usaban las palabras en determinado momento de las frases, no como siempre. Entonces estaba yo investigando y me quedaba clavada en las posibilidades, y ya me había ido yo por la tangente y perdí mucho tiempo de esos 10 años. Yo creo que varios años de esos 10 años fueron viendo el diccionario. Yo nada más quiero decirles cómo dice Basilio cuando exhuman los huesos de la monja, que se murió hace muchísimos años, o sea, más de 30, y que cómo lo describe y dice, mas con todo, díjeme, retornando a mi natural sereno, debo reconocer que yo mismo vi de a Sor Jacinta acabadamente muerta, muerta hasta los huesos, si así puede decirse, de varias décadas acá. Vi de su cadáver blanco extraído del seno de la tierra, desprovisto de piel y carnes, 2 veces desnudo ante mis ojos, los cuales he podido considerar vírgenes, solo hasta el presente, pues fueron hoy penetrados por un horror y una belleza incurable. Entonces es este monjo, este religioso que está enamorado de ella, pero es un lenguaje muy específico, ¿no? Acá. Y bueno, así hay también las de Jacinta y todo, pero no creo que vamos a seguir con esto. Y hay más cosas, más preguntas, cómo teje la historia y la ficción. Si quieres decirnos algo. Bueno, eso es fácil, porque cuando uno ve la realidad, ve lo que quiere ver. Y ya la está inventando un poco. Cuando ves una realidad, pues no solo la estás interpretando, sino que la vives ya de cierta manera. Incluso podrías contar lo que viste junto con otra persona en el mismo lugar, en el mismo país, en la misma hora, y serían narraciones diferentes. Y es que la realidad es distinta para cada quien y quizás la realidad y los ojos que la ven son una misma cosa. ¿Cuál era tu pregunta? Historia y ficción. Historia y ficción. Entonces, claro que de alguna manera hacer historia también es hacer ficción. Los historiadores dirían que no, que hay datos duros, pero eso de los datos duros a mí no me convence, ¿no? Porque un dato duro se puede ver así o asado o no es tan duro. Y además, también, ¿cuál es el sentido de la acción? O sea, se hacen cosas, pero el chiste es para qué se hacen, por qué se hacen, de dónde vinieron, cuáles son las consecuencias que tienen. A veces uno tiene buena intención y sale todo mal. Entonces, cuando sale todo mal es que las cosas también se mueven más allá de las voluntades de uno y el azar manda. Entonces, ¿cómo vas a decir que esto pasó por esto y por esto y por esto el otro, no? La historia trata de encontrar las causas, sean en los personajes, sean en los movimientos, sean en las clases sociales, sean en esto, sea en el otro. Pero en realidad, todo es una construcción y se parece mucho a una novela. Ahora, eso no quiere decir que no haya verdad, que es otro problema. Pero las ficciones es una manera de narrar el mundo. Y hay cosas que se llaman, bueno, disciplinas que se llaman la ciencia, que pretenden tener un método. Todos tienen ese método que es el experimental, donde el bicho se comportará como se le pegue la gana en situaciones totalmente controladas de laboratorio. Entonces, ni la ciencia puede ser tan exacta y tan justa. Pero
La verdad yo creo que tiene que ver con el tono en que se dice, como el modo en que compromete a quien lo dice, en que se escribe a quien lo dice. Es como una intensidad más que un contenido que se corrobora, ¿no? Pero bueno, por eso se podría decir. Pero realmente, hablando de la verdad, yo no digo aquí cuál es la verdad de una mística, si era mística o no, si Dios existe o no. O sea, yo no aseguro nada de eso. El libro es una pregunta, ¿no? Una pregunta de qué es eso del misticismo, dónde están los ancestros, dónde está el pasado, qué partes de nosotros las constituyen los muertos. Esas preguntas están hechas en la pregunta que termina, bueno, la forma de la espera, ¿no? Entonces, sí es un libro hecho como una pregunta, no es una investigación, es un invento, pero me valida la realidad como todo. Está muy claro esto que dices y además lo dice Águeda. Águeda, todavía vamos a oír a Águeda, es muy despapajada y dice cosas muy claras que son interesantes porque de pronto cuestionada por tú qué sabes de la historia verdadera de los humanos, de los ángeles, de los demonios, eres una monja, pero ¿qué sabes? Y dice ella muy tranquilamente, no sabré nada del tiempo ni de la historia, pero he vivido suficiente para conocer que historias hay muchas y que cada uno inventa la suya a su antojo y conveniencia. Y es un poco eso, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros a la hora de leer esto, porque está llena de preguntas, justamente. Y de proposiciones, ¿no? Entonces, cada quien se queda con las partes que le quedan, o que le recuerdan algo, o que le duele algo, ¿no? Sí. ¿Quieres que lea algo? Yo creo que sí, si tienen paciencia, vale la pena, porque bueno, la otra pregunta era, ¿quién es tu personaje favorito? Sí, es Águeda. Entonces, bueno, que nos lea algunas palabras. Bueno, Águeda es una monja toledana que vino bueno, es toda, ¿no? Pero es una monja que vino muy pobre con sus hermanas a ver si se podía estar aquí con alguien. Les pagaron el viaje y entonces ella lo que quería era entrar en un convento. Porque ella sí era muy creyente, pero los creyentes se le al ver cómo se comportaban las monjas, cómo se comportaba la realidad y todo. Entonces era un poco cínica ya. Y después ya se volvió, con los años, ella vivió con Jacinta, la quiso mucho. Jacinta murió muy joven, ella siguió viviendo, y ya a los 83 la encontramos también, pues ya medio gaga, ya no se sabe si lo que dice de Jacinta es cierto o lo está inventando, y ella además se jacta de ser una tumba, de no decir los secretos de su amiga. En cierto momento se le aparece, bueno, les voy a leer esta parte. Sí. Bueno, aquí está el epígrafe, o sea, lo que va a dar como la clave de este capítulo. Al principio os amé, vos sabéis cuánto, más harto complicado os sabéis cuánto. No extraña que las llagas cicatricen y expuesta ante la nada las demuestren. Así le ocurrió a mi alma hoy. Entonces, ella pues no fue perdiendo totalmente la fe, pero la fue viendo de lejitos. Entonces, de repente, dice, siempre ella habla en diálogo, ¿no? Santo Cristo de Salitre, figura harto improbable. ¿Qué aire tóxico habré aspirado que os presentáis delante de esta vieja chocha que soy, a pesar de mi poco merecer y mis muchos pecados? ¿No están engañados mis ojos? ¿He de atender a mis sentidos? Yo, que por un largo tirón de tiempo me libré de diabólicas visiones, nunca imaginé veros a vos surgiendo de una mancha de humedad en la pared de mi pobre celda. Decidme, os lo ruego, ¿sois auténticos? ¿Sois vos? ¿No me reconocéis, hija? Tan poca cercanía tiene conmigo tu alma, siendo yo, Señor vuestro. ¿Cómo habría de reconoceros si nunca gocé de vuestra elusiva presencia? Perdonadme si me siento inclinada a tomaros por alguno de los personajes que inventaba para mis sainetes. Siendo la más de sincera, ¿cómo esperáis que no sospeche que sois un espíritu malo que ha penetrado en mi soledad para tentarme, como sucede a menudo a las noches? Cuán extraviada os halláis, hija.
que no distinguís el bien del mal, ni os sentís naturalmente conmovida ante vuestro esposo. Ya que os presentáis sin anuncio ni advertencia, y jamás antes os dignasteis hablarme cara a cara, ¿cómo voy a creer que sois vos el que sois? El que decís que sois. Y aunque habéis declarado que semejantes a vos nos hubisteis creado, tengo por cierto que soléis mostraros reacio a tratar con nosotros de igual a igual, como ahora mismo pretendéis. Iguales no somos, ni lo seremos en lo que dure la eternidad, hija mía. Aquí esto mismo es causa de que muchas religiosas entregadas a vos en cuerpo y espíritu, no habiendo recibido en toda su vida señal de que vuestra esencia existe, y viéndose forzadas a creer a ciegas, tan desprovistas de tiernos llamados y caricias, anden por ahí tentadas a sufrir visiones falsas de vos, solo por allegarse a algún género de consuelo, dada vuestra divina y continua ausencia. No soy ausencia ni ilusión, ni delirio vuestro de nadie, Zoraida de Cristo. Perdonadme entonces que os pregunte, mi señor, con la mayor humildad, ¿por qué elegís para presentaros una mísera mancha en el muro? Si contáis con más honrosas y magnificentes días de manifestación. Has dicho verdad, y sin embargo, hija mía, soy el que soy. Y vos, la amiga fiel de una hija predilecta, amantísima sierva que ha pedido con fervor viniese aquí a iluminar vuestra ceguera. ¿Esa sierva es mi querida hermana Jacinta Isabel? Decidme cómo se encuentra. ¿A poco recibí su visita, mas no supe si venía del cielo, del purgatorio, de Dios nos auxilie? Es decir, vos mismo nos auxilies, santo inmortal, de aquel otro lugar nefando. Puedo deciros, Águeda, que en verdad ella venía de haber recorrido los 3 mundos, pues incluso al infierno descendió, guardada por los arcángeles y con la venia de mi Santísima Madre, con el afán de buscar a un hijo suyo, no habiéndolo hallado entre los vivos. Yo lo permití porque consideré, ¿dónde está? Así, porque tales viajes eran provechosos para el apaciguamiento y salvación de su alma, y porque en toda mi omnipotencia no logré procurarle alivio. Hay espíritus obstinados y ardientes, pero a la vez hondamente sensitivos como el suyo. Vos lo sabéis igual que yo. Luego de haber visto los grandes tormentos que sufrían las almas condenadas al fuego del infierno, no ha cesado de rogarme que serene la noche de los que no logran morir. Diréis escapar de las llamas. Mas no es esto de lo que he venido a hablaros. Respecto de aquel infante, de deciros que no pude llegarme noticia alguna de su paradero, por mucho que revolví archivos y atendía rumores. No fui de ayuda en aquello que tanto la afligía, en especial después de muerta, pues antes en vida casi solamente pensaba en vos. Y con vos hacía el olvido de aquello. De nada valió que un día yo le increpase. Pero si todos los fieles de esta tierra son nuestros hijos, Palomita, ese hijo añorado aparecerá cuando corresponda. Será tarde, será en vano. Demasiado difunta está. Ningún retorno es en vano. En verdad sois ininteligible incluso en persona. ¿Cómo pretendéis que alguien los crea, señor mío? Dejemos ese tema y escuchad, Águeda, lo que os digo. Vais a morir pronto. Vaya novedad, siempre morimos pronto. Hija mía, vengo en son de paz y por mi misericordia aconsejaros que en honda penitencia os concentréis, ocupando en ello cada instante que os resta. Rogad por la salud de vuestra alma confundida y por vuestra conciencia ahogada en afectaciones. Ni absolución ni condena hubieres de obtener sin concurso de mi gracia. ¿A qué decís, divino Señor? Por caridad, secad vuestro santo cuerpo con esta frazada que está empapado hasta los huesos. Por muy Dios que seáis, los chiflones y humedades de este convento son traicioneros y podrían enfermar. ¿Es vuestra intención asistirme, hermana, o hacer escarnio de la merced que os he venido a ofrecer? ¿Soy sorda, acaso? ¿Retardada en el pensar o ciega? Ciega sí un poco, pero más acusadamente sorda, Señor. Me encuentro ceñida y desmemoriada en extremo, al punto de que vuestra inopinada visita, por gran obsequio que sea, me tiene tan fuera de mí que desatado. Ahora les toca ver el tema que compuse para Águeda.
Muchas gracias. Si tienen algún comentario, me gustaría oírlo. Una pregunta o comentario. Lo que quieran. Yo sí tengo una pregunta y creo que esta parte del justo de la pregunta del espacio, que no hay una visión cerrada en el texto, es un gran acierto, ¿no? Creo que hay espacio para que lo lea una persona creyente y que no se sienta como ofendido, que sea, hay una exploración y en esta multiplicidad de personajes hay espacio para diferentes visiones y diferentes posiciones. Sin que haya algo tajante de esto está mal o
esto no puede ser, o si tú crees en esto estás terrible, ¿no? Entonces, estás mal. Entonces, en ese sentido me recuerda también a los hermanos Karamazov, ¿no? Cómo hay un espacio para una visión de una persona que es creyente, ¿no? Alyosha. Y ahí están sus hermanos, ¿no? Y la persona que podría creer en Dios, pero que duda por el sufrimiento de los niños. Entonces hay un verdadero, que si van, entonces hay un verdadero cuestionamiento de la divinidad, ¿no? Y están los otros dos hermanos, ¿no? Que están, que son completamente diferentes, ¿no? Entonces, creo que en los hermanos Karamazov hay esa posibilidad de diferentes visiones, y creo que también es un acierto de este texto, ¿no? No son personajes que son el mismo, pero en hombre, mujer, en un tiempo y en otro. No, realmente son personajes con sensibilidades y con visiones y pensamientos y creencias y vivencias a lo largo de la novela que son muy diferentes, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo logras eso como escritora, ¿no? Como, bueno, al principio un poco lo mencionan, ¿no? O sea, dejar hablar como algo que viene, ¿no? Pero, ¿cómo dirías que tú que es como esta aproximación para poder crear personajes que son verdaderos personajes y no como extensiones? Sí, solamente de ti. Sí. Pues según uno intenta, es meterse en los zapatos de otro. Entonces, realmente es leyendo sobre personajes similares que de repente tú, bueno, pues tienes tu propia criatura de ese estilito. Siempre tienen cosas de ti, pero tienen cosas extrañas, ¿no? Con las que no te identificas. Sin embargo, sí eres como amigo de todos, porque les perdonas sus contradicciones, sus locuras, te caen bien en el fondo, aunque sean muy locos, pero eso pasa también con las personas. Entonces realmente es como saber viajar hacia la imaginación de los otros o hacia el modo de sentir de los otros y tener ciertos datos que te ayudan a guiarte para eso, no es que lo hagas de... Sí, pero de hecho sí son personajes complejos, bien puestos, ¿no? Entonces, he escrito otras novelas que están en un cajón. Algunas saldrán, pero sí era precisamente la idea de escribir una novela, la idea de escribir varios puntos de vista. Que esa pregunta fuera hecha desde modos diferentes, desde situaciones de vida diferentes. Claro, todas a través del lenguaje. Entonces hay algo también en mí que recuerda al amante del teatro, donde las palabras de pronto son palabras. No hay una carne, huesos y voz. Uno trata de hacerlas presentes. Entonces, no son sus actos tanto lo que definen estos personajes, sino el modo en que se expresan. No es una novela de acción, sino es una novela de dicción. pues gracias por la novela. No, gracias a ustedes por hablar de ella, por leerla. Bueno, en nombre del sello Bonar de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Carmen Leñero, a Cristina Azuela, a José Emilio García y a Mónica del Águila por esta presentación de El oro de las sombras, perdón, se me fue un pequeño lapsus. También aquí al público presente, hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si les interesa. Muy buenas tardes. Pues,